Tienen muchas aplicaciones en el mundo de la electrónica y me estoy refiriendo específicamente a los amplificadores operacionales. Sí le voy a informar que tenemos pendiente una práctica de transistores que por temas de equipos, gestionando los equipos para que me lo dejen, digamos, traer a casa con el fin de poder hacer las prácticas. Entonces no se pudo esta semana, pero sí me confirmaron que ya para la otra semana puedo retirar los equipos para poder hacer, digamos, la práctica usando los equipos respectivos. Entonces, les voy a enviar al grupo de WhatsApp una lista de materiales para los que quieran hacer la práctica en su casa. Una lista de materiales con el fin de que la vayan obteniendo para la próxima semana poder hacer la práctica con respecto a los transistores. Entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar o vamos a conocer lo que son los amplificadores operacionales. Son unos dispositivos muy interesantes que nos permiten realizar una serie de aplicaciones y que resuelven una serie de problemas con mucha más facilidad que los transistores. Entonces, bueno, cada uno tiene su rango de aplicación, porque entre otras cosas, a veces los amplificadores operacionales se ven limitados por el tema de la frecuencia. No pueden manejar frecuencias tan altas, mientras que hay transistores que sí permiten trabajar con frecuencias pero muy altas. Entonces, eso, digamos, una cosa por la otra. Pero igual, los amplificadores operacionales son unos dispositivos muy interesantes que le van a permitir a ustedes darle solución a una serie de situaciones que se nos puedan presentar en cualquier momento. Más que todo, bueno, una de las aplicaciones muy común es el tema de la adecuación de una señal. Nos permiten adecuar una señal de acuerdo, digamos, o acondicionar una señal de acuerdo a una necesidad que yo tenga. Por ejemplo, las termocuplas usan mucho los amplificadores para acondicionar su señal y poder ser sensada por los controladores. Por ejemplo, los electrocardiogramas son dispositivos que toman o capturan señales muy pequeñas, ¿sí?, del cuerpo humano, señales eléctricas muy pequeñas, el orden de los microvoltios, ¿sí?, y los convierten en una señal un poquito más legible para los dispositivos de control o los procesadores o los controladores. Entonces vemos la importancia de aprender o de conocer un poco de cómo funciona este dispositivo y por lo menos hacer simulaciones y posiblemente alguna aplicación que cada grupo o cada persona quiera hacer de su parte. Se puede, digamos, mirar cómo implementamos cada uno una aplicación diferente de acuerdo a lo que cada quien necesita, usando estos dispositivos que se conocen como amplificadores operacionales. Muy bien, creo que les compartí al grupo un enlace de un documento que nos va a servir de soporte para este tema. Un documento, digamos, que contiene la información que necesitamos para poder desarrollar el tema de los amplificadores operacionales. No tiene cálculos muy avanzados. El tema de amplificadores operacionales, los cálculos son básicos, muy sencillos, son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lógicamente operaciones fundamentales que todos manejamos. Voy a entonces, en ese orden de ideas, voy a compartir pantalla para que veamos un poco el tema de los famosos amplificadores operacionales. Bueno, otra aplicación muy importante de los amplificadores operacionales son los famosos filtros. Los amplificadores operacionales me permiten hacer una serie de filtros por ejemplo, que se les dejaron pasar o rechazar una señal que yo considere, una señal con respecto a una frecuencia. Entonces, hay unos filtros que son, por ejemplo, pasabajas, es decir, que nada más permiten pasar las frecuencias bajas. Hay unos filtros que son pasa altas, que nada más permiten pasar frecuencias altas. Hay unos filtros que son de tipo pasabanda, que solo permiten pasar un rango de banda, ¿cierto? O sea, por ejemplo, quiero hacer un filtro pasabanda entre 100 Hz y 1000 Hz. Entonces, nada más va a permitir pasar la frecuencia que se encuentren entre 100 y 1000. Las otras no las pasan, las atenúan. Por ejemplo, hay también filtros que se llaman rechaza banda, ¿cierto? Rechaza banda es un filtro que
que es selectivo, o sea, simplemente, bueno, él permite pasar todas las bandas de frecuencia menos la que yo para la cual lo diseñé. Por ejemplo, yo puedo diseñar un filtro rechazabanda para la banda de los 60 Hz, para la frecuencia de 60 Hz. Él pasa todas las frecuencias y justo cuando llega a 60 Hz atenúa la frecuencia de los 60 Hz. Entonces, hay una serie de aplicaciones interesantes usando los amplificadores operacionales. Entre otras, podemos mencionar que también los amplificadores operacionales se usan para hacer pequeños amplificadores de pequeña señal, incluso aún de mediana señal, y con una calidad y conservando, digamos, la fidelidad del audio. ¿Qué otra cosa les puedo decir los amplificadores operacionales? El nombre de amplificadores operacionales data de que con ellos fue que se empezaron a hacer las primeras operaciones. Hablamos de operaciones como la suma, la operación de la negación, o sea, invertir una señal, operaciones como los logaritmos, operaciones como la resta, ¿sí? Entonces, a través de estos amplificadores se pudo, en principio, fueron los principios del procesamiento de las señales, y poder sumar, restar, multiplicar, elevar a la potencia y todo eso, una señal. Entonces, por eso es que se conoce con el nombre de amplificadores operacionales. Entonces, vamos a entrar un poco ya en contexto con el tema. Vamos a ir al documento que les compartí, en el cual hablan un poco más del tema de los amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales, el más pequeño, por lo general tiene esta presentación, son alrededor de 8 terminales que tiene, en el cual trae, por lo general, tienen 2 amplificadores operacionales en este encapsulado. Perdón, este sería, sí, algunos traen 2, simplemente traen las 2 entradas, la salida, sí, 2 entradas, por ejemplo, 2 entradas, salida, 2 entradas, salida, ¿cierto? Por ejemplo, este es un amplificador que trae solamente un amplificador operacional, porque trae entrada, una sola entrada y una sola salida. Pero hay integrados que traen 2 amplificadores internos, o hay integrados que traen 4. Pues ya eso lo estaremos viendo más adelante. Listo, el contenido de este documento tiene amplificador operacional ideal, amplificador operacional inversor, amplificador operacional no inversor, aplicaciones, seguidor o buffer, sumador, conversor de digital analógico, restador o amplificador diferencial, amplificador de instrumentación, amplificador logaritmo, amplificador antilogarítmico. Fíjense que básicamente aquí lo que estamos viendo son operaciones, ¿cierto? O sea, que una de las aplicaciones de él básicamente son realizar operaciones. Eso se llama amplificador operacional. Entonces, él puede ser usado también como un amplificador, claro que sí, su nombre lo dice amplificador. Pero más que todo es para el desarrollo de operaciones. Ahora, veamos acá, antes de continuar, a ver si logro conseguir una imagen. Por ejemplo, este es un amplificador operacional. Si lo logran ver ahí. Me confirma si lo logran ver ahí. Este es un amplificador operacional por dentro. Si ustedes observan, él está conformado por una serie de transistores y resistencias. ¿Sí? Está conformado por una serie de transistores y resistencias. Hay una cantidad de transistores en diferentes configuraciones, en amplificador, transistores en espejo, de corriente, ¿cierto? Entonces, hay una serie digamos, de transistores. Esto es un concepto, digamos, que es una representación de cómo están conformados. Pero lógicamente, si yo monto este circuito, así como está, con transistores, no voy a obtener un amplificador operacional. ¿Por qué? Porque esto está montado de esta manera bajo ciertas condiciones, como entre ellas el control de la temperatura, entre ellas el tema de
del control de también las impedancias de los transistores. O sea, hay una serie de condiciones que permiten que, además que son encapsulados muy pequeños, un transistor, póngale usted, tiene un amplificador, perdón, operacional, puede tener unas dimensiones de 1 centímetro de largo por 7 milímetros de ancho. Entonces, todo esto está dentro de ese integrado, toda esta resistencia, todos estos capacitores. ¿Sí? Y son elementos de mucha precisión. No, no es posible que si yo monto esto, así tal cual como está, aunque yo lo monte igualito con transistores, no va a funcionar como un amplificador operacional. Que tenga eso claro. Simplemente es la representación interna como está conformado el dispositivo. Listo. ¿Qué más sería por acá? Listo. Entonces vamos a entrar un poco en lo que son los amplificadores y vamos a ir haciendo simulaciones. Vamos a ir haciendo simulaciones. La próxima sesión que ya pueda tener el osciloscopio, le voy a enseñar a usar el osciloscopio real. Sí, le voy a enseñar a medir con él. También vamos a medir transistores. ¿Sí? Y más adelante vamos a hacer una práctica con amplificadores operacionales, vamos a hacer amplificador y todas esas cositas para que ustedes vayan viendo. El amplificador operacional, dice, el amplificador operacional es el dispositivo electrónico analógico utilizado para realizar la interfaz entre el mundo analógico en el que vivimos y el mundo digital en el cual desarrollan su actividad las computadoras, los sistemas de medios y los sistemas inteligentes enteros. Con notable crecimiento de todos los sistemas que hoy denominamos Internet de las Cosas, el amplificador operacional ha tomado un rol protagónico destacado. Este que está aquí es un amplificador operacional muy conocido, lo más conocido que es el famoso 741 más. Hay un libro que se lo recomiendo que es orientado a este integrado, o sea, todo lo que tú quieras. Se llama, el que se estima el libro se llama Op-Amp 741, me parece. Así, Op-Amp 741, o sea, el hombre enseña todo lo que usted quiera saber del amplificador personal. De que si quiere volver un genio en amplificador personal, le hace ese libro. Parece que está en las redes y todo lo puedes conseguir por ahí. Listo. El amplificador personal, como les mencionaba, tiene una serie de aplicaciones. O sea, permite hacer una cantidad de cosas, entre ellas, muy importante saber que me permite hacer operaciones, como su nombre lo dice. Sí, entonces, bueno, seguimos leyendo aquí. Su misión cuando se deben realizar mediciones de variables físicas es adaptar las señales suministradas por los sensores a valores aptos para ser muestreados, cuantificados y codificados. ¿Qué significa esto? Que, hombre, por lo general los sensores tienen valores de señales muy pequeños. Entonces, cuando usamos un amplificador operacional, lo que estamos buscando es que ese sensor sea adecuado, ¿sí? La señal de salida de ese sensor sea adecuada para que los integrados, los procesadores, los controladores, los PIC, los Arduino o cualquier otro dispositivo de control que yo use, pueda captar la señal, o sea, leerla de una forma bien, o sea, escalada, o sea, de una forma, digamos, valor que sea medible por el integrado. Recuerden que los procesadores tienen una resolución de lectura, tienen una resolución de lectura de la información, que muchas veces es baja, o sea, tampoco que sea muy alta. A veces es muy baja y lógicamente, si la señal es muy pequeña, ellos no van a alcanzar a captar, ¿sí? A captar la información que les está llegando. Por ejemplo, un integrado puede tener una resolución de lectura de 0 a 1080 bits, de 0 a 1080. Eso quiere ser más o menos 5 milivoltios, optimal, 5 milivoltios o 2 milivoltios, 5 milivoltios. Es decir, que por cada 5 milivoltios, el conversor analógico digital interno del integrado va a ir aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Que si la resolución o la señal que yo estoy inyectando al integrado es muy pequeña, ¿sí? No o sea, no voy a tener una calidad de la señal tan buena, ¿cierto? En el integrado, porque la resolución de lectura de los integrados no son tan altas, ¿sí? O sea, por lo general son de 8 bits o algunos son de 10 bits, ¿sí? Ya hay otros dispositivos que me permiten hacer lecturas de resolución mucho más alta, pero la información es mucho más lenta en procesarse. Pero he visto dispositivos que convierten, que hacen lectura de señal análoga y la mandan a través de un buffer de 16 bits, algunos otros de 32 bits. O sea, eso significa que tienen una escalabilidad muy grande.
Listo, entonces, cuando se desea obtener una señal analógica proporcional a los diferentes valores que se pueden representar en formato binario, forman parte del circuito utilizado para este fin, que es el conversor digital análogo. Entonces, lo que quiere decir aquí es que estos amplificadores operacionales son muy utilizados, ¿sí?, en el sistema de conversión, ¿sí?, conversión análoga a digital. Ellos me permiten escalar la señal, o sea, tener una señal más adecuada que pueda leer el circuito integrado. Dale un segundito, muchachos. Listo, disculpen la interrupción. Bueno, entonces veamos que dice aquí el amplificador operacional ideal, ¿sí? Un amplificador operacional ideal, veamos aquí cómo es el símbolo de un amplificador operacional. Él tiene unas entradas, una se conoce como entrada inversora, tiene el signo menos. Tiene una entrada que se conoce como no inversora, tiene el signo más. Tiene una entrada de señal de alimentación positiva, tiene una señal de entrada de alimentación negativa. Algunos no tienen voltaje dual, este caso sería, este integrador tiene voltaje dual. Algunos no tienen voltaje dual, algunos simplemente se alimentan por aquí el positivo y acá tendría el negativo. Y este es el terminal de salida del amplificador. ¿Okay? Entonces, este básicamente es, así está conformado un amplificador operacional. ¿Okay? Listo, volvemos acá. Este es el símbolo, decía yo, con que se representa un amplificador operacional. Este es un símbolo, digamos, que internamente sabemos que tiene una cantidad de componentes. Ahorita, por acá, o sea, internamente tiene una cantidad de componentes que se está la salida del amplificador. Aquí está el voltaje de alimentación positivo. Si no estoy mal, por acá debe estar el voltaje de alimentación negativo. Aquí está, por ejemplo, una señal de entrada. Sí, una señal de entrada. Por acá está la otra señal de entrada. Entonces, ¿qué más? Por acá está una señal que le llaman offset, es como una señal de instalación, amplificador. ¿Sí? Pero esto básicamente es lo interno, pero en realidad él externamente uno lo ve así, simplemente ve las dos entradas, la entrada inversora, la no inversora y la salida de señal. Y además de eso, los terminales positivos y negativos, ¿sí? Ya sea más BCC o menos BCC, o sea, son voltajes de alimentación positivo y este es un voltaje de alimentación negativo. Listo, le damos acá un poco y dice debido, bueno, perdón,
me volé aquí, unas características muy importantes. Dice, el amplificador operacional ideal es un dispositivo que tiene las siguientes características. Dice, resistencia de entrada infinita, resistencia de salida nula, es decir, que en la salida no hay resistencia. Ganancia de tensión infinita y ancho de banda infinito. Son las 4 características que podemos rescatar de un amplificador operacional. ¿Qué significa eso de resistencia de entrada infinita? Voy a dibujarlo por acá, voy a llevarlo por acá, parte de recortes, voy a recortar, pegarme este tipo por acá. ¿Qué significa? Que acá internamente él tiene una resistencia, ¿cierto? Una resistencia de entrada, sería así, entre los dos terminales, entre el positivo y el negativo, él tiene una resistencia y según su valor es que infinito. Si esa resistencia es infinita, la pregunta es, si yo inyecto una señal de corriente aquí, ¿qué pasaría con esa señal de corriente? ¿Será que entra al integrado o no entra? ¿Será que esa señal de corriente circularía por aquí o no circularía? ¿Qué opinan ustedes? A ver, si la resistencia es infinita. Acuérdense de algo que se llama ley de Ohm, ¿cierto? Que dice que, vamos a dibujar esto mejor que se ve feo. Dice que, a ver, ¿qué me opinan ustedes? Voltaje es igual ahí por R, ¿cierto? Entonces, si esta resistencia es infinita, ¿qué valor tomaría esta corriente aquí de entrada? ¿Qué valor tomaría esa corriente de entrada? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Si esta corriente es infinita, se supone que esta resistencia es infinita. ¿Qué valor tomaría esta corriente según esta ley que está aquí? Okay. 0. 0 amperios, sí señor. Sí señor. Esta corriente aquí de entrada sería 0 amperios. Es decir, que aunque yo conecte cualquier señal aquí, como esta resistencia es infinita, es como si estuviera abierto internamente. Si no va a haber paso de corriente del terminal inversor al no inversor. ¿Sí? Eso es lo que realmente pasa ahí, porque eso me lo está diciendo el ejercicio. Miro para ver quién está intentando ingresar. José Yantes. Bueno, listo. Bien, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que la impedancia de entrada es infinita. ¿Qué más me dice el documento según las características principales del dispositivo? ¿Sí? Que la resistencia de salida es igual a 0. Que la ganancia de tensión es infinita y que el ancho de banda es infinito. Bien. Dice, debido a las características enunciadas, la menor diferencia de potencial entre las entradas inversora y no inversora provocará una tensión de salida teóricamente de valor infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Según lo que dice aquí, la ganancia de tensión es infinita. Es decir, si yo inyecto una señal de tensión aquí, cualquiera, según este concepto de la ganancia de tensión es infinita, si yo conecto una señal aquí, cualquier señal de voltaje alterno o DC, ¿cierto? Puede ser también una señal DC. Yo conecto una señal, una fuente aquí. ¿Sí? Entonces, según la teoría, acá en la salida voy a tener un valor de voltaje que es que, idealmente, que infinito. ¿Sí? Simplemente cualquier señal que yo conecte aquí, de acuerdo a la teoría del amplificador, acá va a haber una salida de voltaje infinito. Además de eso, me dice también que la resistencia de salida, ¿cierto? La resistencia de salida, RO, la resistencia de salida es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa que la resistencia de salida sea 0? ¿Qué interpretan ustedes por esto? La entrada es muy alta, la resistencia, pero en la salida es muy baja. A ver, ¿qué interpretan ustedes por el hecho de que la resistencia de salida sea muy baja? A ver, ¿qué me dice? Que el flujo de corriente... ¿Que el flujo de corriente es qué? O sea, como que disminuye, es menor. No, miremos la ley de Ohm. ¿Qué pasa si por ejemplo, según la ley de Ohm, la corriente es igual a qué? A voltaje sobre quién? No hay oposición. Sobre resistencia. Ahora, si la resistencia es 0, Tendría el valor del voltaje, ¿entiendes? La corriente es máxima. Pues,
Exacto, si la resistencia es cero en la salida, la corriente, exacto, sería infinita. O sea, idealmente es infinita, pero en realidad no es infinita, es máxima. Esa palabra que acaba de decir me gusta más, máxima. Es decir, que este dispositivo idealmente no tiene pérdidas en su salida. Es decir, que toda la señal que yo amplifico, que está entrando aquí, que quiero amplificar, ella me lo va a botar en la salida. A diferencia de los transistores, ¿cierto? Que veíamos, o los amplificadores transistorizados, ellos internamente generan pérdidas, ¿cierto? En cambio, este man no, este man, toda la señal que yo entro aquí no se pierde en el dispositivo porque la entrada es infinita, lo que hace es que él la amplifica, ¿sí? Idealmente hablando. Toda la señal es amplificada con su máxima corriente en la salida, o sea, no hay pérdida, idealmente hablando. Claro que sí va a haber una pérdida, pero idealmente hablando, el hombre tiene un comportamiento de que la pérdida es muy pequeña. ¿Por qué? Porque la resistencia de salida es muy pequeña. La impedancia de entrada es muy alta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, Sí, señor. hemos visto estos tres conceptos: resistencia de entrada infinita, resistencia de salida cero y ganancia también infinita. O sea, idealmente la ganancia es infinita. También me dice que el ancho de banda es infinito. ¿Qué significa el ancho de banda es infinito? Que puedo inyectar aquí cualquier frecuencia, él me lo va a amplificar sin ningún problema. Eso es el amplificador ideal, ¿ok? El amplificador ideal. Pero vemos que en la práctica no es real ese tema de la frecuencia. Cuando tú le empiezas a inyectar una frecuencia al amplificador, él va a empezar también a atenuar esa señal. Es decir, cuando la frecuencia ya es demasiado alta, por ejemplo, el orden de los megahertz, ya a veces el amplificador operacional se queda corto y toca recurrir a los transistores, que los transistores sí tienen la bondad de usar o de permitirse usar en amplificación para señales de alta frecuencia. Entonces, esa es una de las ventajas del transistor, que el man puede amplificar en alta frecuencia. El amplificador operacional tiene unas limitaciones en el tema de la frecuencia, pero igual funcionan perfecto. Son unos berracos. Listo, entonces, dice aquí, debido a la característica anunciada, la menor diferencia de potencial entre la entrada inversora y no inversora provocaría una tensión de salida teóricamente de valor infinito. Pero esto no podrá ser posible ya que la salida estará limitada por la tensión de los puentes. Claro que sí. Que empezó aquí la primera condición, ¿no? Dice que la tensión de salida va a estar limitada por la tensión de la fuente. ¿Qué significa? Que si yo aquí tengo una fuente de 15 voltios, y acá tengo una fuente Usted me dijo de que yo era menos 15 voltios. Qué suerte que habla. A ver, paguen los micrófonos, por favor. Bueno, aquí tengo un voltaje de 15 voltios y acá tengo uno de menos 15 voltios. Esta señal de salida, aunque idealmente dice el concepto que es infinita, esta señal de salida se va a ver limitada, ¿sí? Se va a ver limitada en un momento por ese voltaje, ¿sí? Del menos 15 y del más 15. Es decir, que ese sería el límite de esa señal. Entonces, si yo empiezo a amplificar una señal, ¿sí? Y el amplificador, cuando la señal de salida supera este valor de alimentación, esa señal que en realidad va a salir es recortada, así como la estoy mostrando ahí. Va a salir una señal amplificada, claro que sí, pero va a salir recortada así. Va a salir recortada arriba y recortada abajo. ¿Sí? Va a salir recortada arriba, ¿sí? Y recortada abajo. O sea, se va a recortar los picos de la señal porque se está superando el límite, ¿sí? ¿Sí me van a entender? O sea, no va a salir redonda la señal o senoidal como se está viendo aquí, sino que va a salir siempre con unos recortes en los extremos. Y la señal se va a volver casi como si fuera una señal cuadrada. Entonces, ese es uno de los límites que tienen estos amplificadores, que la señal siempre tiende a ser limitada por el voltaje de la fuente, que estoy alimentando el amplificador operacional. Eso lo vamos a ver en la práctica, y cuando yo supero este voltaje, el amplificador operacional, la señal se recorta y veo una señal cuadrada en la salida. Dice, si tomamos la hoja de datos, por ejemplo, el amplificador el operacional 741, alimentado con fuente de alimentación más o menos 12 voltios, más o menos 12 voltios, como la ganancia es 100.000 veces y considerando las calles internas, si la tensión de entrada es 1 voltio, la salida es 10 voltios.
aproximadamente, y no de 100.000, como indicaría el caso teórico. ¿Sí? Si la tensión de entrada es de 1 milivoltio, la salida 1 milésima de voltio, el valor teórico es de 100 voltios y nuevamente la salida se limita a 10 voltios. Es decir, este amplificador operacional tiene una ganancia de 100.000, o sea, él puede aumentar 100.000 veces el valor de la entrada. Pero como está alimentado con una tensión de más o menos 12 voltios, él nunca va a llegar a ese valor de 100.000 voltios de salida. Por ejemplo, si yo le meto o le inyecto 1 voltio en la entrada, él no va a llegar en la salida a 100.000 voltios, no. Él simplemente va a llegar en su salida al voltaje máximo de la alimentación o un valor muy cercano al voltaje máximo de la alimentación. Claro, considerando que internamente también hay unas pérdidas en el dispositivo. ¿Sí? Entonces yo quiero que esto quede claro. Que aunque un amplificador operacional tenga una ganancia muy alta, ¿sí? Yo lo conecto y espero, bueno, yo esperaba que salieran aquí 10.000 voltios, pero no. ¿Sí? Él se va a ver limitado por la tensión de la fuente con que estoy alimentando el dispositivo. Si alimento con una tensión de 6 voltios, él no va a pasar de ahí. ¿Sí? La salida no va a pasar de 6 voltios. Si alimento una tensión de 12 voltios, la salida no va a pasar de 12 voltios. Si alimento con 24 voltios, la salida no va a pasar de 24 voltios. Aunque la gran mayoría de estos dispositivos se alimentan con tecnología CMOS. La tecnología CMOS es aquella que trabaja con más 18 y menos 18 voltios. De ahí para abajo usted le puede poner el valor que usted quiera. Usted puede poner más 15 menos 15, más 12 menos 12, más 9 menos 9. El amplificador le va a funcionar muy bien, sin ningún problema. Solo que cada vez que usted reduzca el valor de voltaje de alimentación, él se va a ver un poco limitado en su salida. Es decir, que si usted esperaba recibir 20 voltios en la salida, posiblemente, pero como usted está alimentando la tarjeta con 10 voltios, entonces no vas a tener esos 20 voltios, vas a tener solamente 10 voltios. Para tener en cuenta, ¿no? Ahora dice, si por el contrario analizáramos ahora cuál es el valor de la tensión de entrada ante un valor finito, dice, si por el contrario analizáramos ahora cuál es el valor de la tensión de entrada ante un valor finito de la salida, nos encontraremos con valores tan pequeños que podemos en la práctica considerarlo como cero, por ejemplo. Y debido a que la alta ganancia de los dispositivos reales desde este se tomó como ejemplo el 741, la cual es la más popular. Sí, claro, el 741 es uno de los operacionales más populares que existe. Dice, pero sus características distan de los más especializados. Podemos calcular que antes de la salida de 10 voltios, como una ganancia de 100.000 veces la tensión de entrada, por lo tanto, la entrada sería aproximadamente de 100 microvoltios. Por lo tanto, si la consideramos cero, cometemos un error despreciable. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que aunque la señal de entrada es muy pequeña, no puede ser considerada como cero. 100 microvoltios es un valor muy pequeño, pero no puede ser considerado como cero. ¿Por qué? Porque este dispositivo tiene la capacidad de amplificar esa señal de microvoltios, de 100 microvoltios, 100.000 veces. O sea, y eso es bastante. 100.000 veces, y eso es bastante. Listo, seguimos por acá, que pena muchachos ahí. Niños, ese es. Bueno, seguimos acá. Ante lo opuesto, podemos proponer que un amplificador operacional no toma corriente debido a su alta impedancia de entrada y la tensión entre sus entradas es cero. Ah, bueno, esto es un concepto bastante interesante. Dice que la corriente de entrada de un amplificador operacional es igual a cero, ¿sí? Y que también la tensión de entrada es igual a cero. Ya, cosa rara, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Yendo acá. Acá significa lo siguiente. Ya vimos que la corriente de entrada es cero y también si yo mido el voltaje aquí, dicen que el voltaje también es cero, ¿cierto? Según lo que me... Sí. Idealmente el voltaje de entrada sería cero. Y si el voltaje de entrada es cero, la única forma de que un voltaje sea cero, ¿cómo es? ¿Cómo sería? ¿Quién se acuerda? Si yo tengo una fuente de voltaje cualquiera, ¿sí? No sé si ustedes, yo les mostré lo que era el principio de superposición. Si yo tengo esta fuente de voltaje, por ejemplo, aquí dice 12 voltios.
pero yo quiero que este voltaje sea 0. La única forma de que ese voltaje sea 0 es que yo conecte un conductor entre el positivo y el negativo y ya ese voltaje se va a convertir en 0 voltios. ¿Sí? Que haya un corto, o sea, idealmente, este punto de aquí de entrada del amplificador con este están como si estuvieran en un corto. Eso es algo que llaman que corto virtual. ¿Sí? Como si fuera un corto aquí entre estos dos puntos. Por eso es que el voltaje de entrada es igual a 0. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, que la entrada no tiene ni corriente y la señal de corriente es igual a 0 y que el voltaje de entrada también va a ser igual a 0 en un amplificador operacional. Es más, eso se puede medir, ¿no? Cuando estemos montando, podemos darnos cuenta que no es mentira. Listo, ahora vamos a un amplificador que es uno de los más comunes, el famoso amplificador operacional inversor. El amplificador operacional inversor presenta esta configuración, tal cual como estamos viéndola aquí. Observemos que tiene una señal de entrada, es decir, yo voy a conectar aquí mi señal de entrada, aquí va a haber una corriente que va entrando, ¿cierto? Por concepto del amplificador, vamos a tener que, para dentro del amplificador no va a haber corriente, es decir, la corriente de entrada al amplificador va a ser igual a 0, es decir, para acá va a haber 0 corriente. Entonces, en ese orden de idea, la corriente, ¿para dónde coge? La corriente se iría para acá, ¿cierto? Pasaría así porque por acá no hay corriente. ¿Sí? Y también tenemos otra parte de que la tensión de entrada es igual a 0. Entonces, son dos cositas que hay que tener claras. El voltaje, voy a hacer un recorte por acá. Un recorte por acá. Entonces, aquí tenemos que entre este valor, este punto y este punto es como si fuera un cortocircuito. Esto es como si fuera un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el voltaje de entrada, este voltaje aquí de entrada, es igual a 0. Llamémoslo voltaje I. ¿Sí? Voltaje I es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, para poder representar eso, realmente es como si fuera un cortocircuito entre la entrada I1, entre la entrada negativa y la entrada positiva. ¿Sí? Para poder que se cumpla que el voltaje de entrada es 0. Y sabemos que la corriente para acá, en este punto aquí, ya en este punto la corriente sería también 0, ¿cierto? Es decir, que para acá no pasa corriente, la corriente que va para acá es igual a 0. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá también tendríamos que la corriente es 0, ¿cierto? Y es igual a 0. O sea, para el amplificador internamente no entra corriente. Entonces vamos a tener estas condiciones, que el voltaje de entrada es 0 y que la corriente acá es igual a 0. En ese orden de ideas, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar un circuito que se va a ver así. Voy a hacerlo aquí. Perdón, esa resistencia cada vez la hago más fea. Hace un curso de uso de herramientas digitales. Listo, me va a quedar aquí. Me va a quedar algo así por acá, que sería la otra resistencia. O sea, esa resistencia aparece como... Y este es el voltaje de entrada, ¿cierto? Voltaje de I. Bueno, ahí le llaman voltaje E. Y este punto aquí sería el voltaje de salida, ¿cierto? También le podemos llamar voltaje de salida. Y acuérdense que aquí está este corto, o sea que este punto que está aquí, según el diagrama va a tierra. ¿Ok? Eso quedaría más o menos así. Eso quedaría más o menos así. Entonces, fíjense aquí lo siguiente. Voy a tener un voltaje de entrada, que vamos a llamar esto R1, ¿cierto? Y aquí quedaría R2. ¿Por qué yo estoy haciendo esta representación? Porque me dice idealmente que el amplificador operacional, la corriente entrada es 0 y que el voltaje entre los dos, entre la entrada inversora y la entrada no inversora también es 0. Entonces, para que ese voltaje sea 0 es como si fuera un corto aquí, que lo estoy representando con este punto enviado a tierra. Y para que la corriente sea 0 significa que esto no está conectado, o sea, como si estuviera abierto estos dos puntos. O sea, que el circuito realmente es así como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, corriente de entrada, ¿cierto? Si yo quiero saber la corriente de entrada, ¿cómo podríamos aquí encontrar? Bueno, sí. Tenemos que la corriente de entrada I1 sería esta que está aquí, ¿cierto? I1
Y esta que está aquí sería la corriente I2, como está mencionado por acá, I2. Corriente I2. Entonces, por ley de Ohm ya nosotros sabemos, ¿cierto? Por ley de Ohm, acuérdense que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Entonces, I1 sería igual ¿a quién? A voltaje de entrada, que es V1, dividido entre la resistencia 1. Ese sería el valor de I1, ¿cierto? Listo. Y por el otro lado tendríamos lo siguiente. Que I2 va a ser igual, ojo aquí, ojo con esto, porque acuérdense que la fuente, o sea, I2 sería, digamos, bueno, aquí yo lo señalé así, pero básicamente el voltaje está aquí y el cero está de este lado, o sea, me tocaría decir, P, o sea, este voltaje menos cero, ¿sí? Este voltaje menos cero sobre R2, o sea que I2 quedaría más o menos algo así. Sería igual, sería básicamente menos voltaje de salida, ¿cierto? Dividido entre R2. ¿Sí? Claro, ¿por qué menos? Porque el voltaje de salida está de este lado. Entonces, idealmente la corriente va a circular, ¿cierto? Desde hacia la Tierra, ¿no? Desde la fuente hacia la Tierra. Entonces, yo señalé la fuente así, pero no hay problema. O sea, ya sabemos que realmente está circulando así. ¿Sí? Entonces, aquí quedaría que I1 es voltaje 1 sobre R1, mientras que I2 es voltaje 0 menos voltaje 0 sobre resistencia 2. Ahora, como el amplificador operacional me dice que la corriente aquí es igual a 0, o sea, aquí entra 0 corriente, es decir, que no hay pérdida, significa que esta corriente que está aquí, que es I1, pasa por aquí, ella no se va para acá nada, porque acá la resistencia de entrada dijimos que era que infinita, ¿cierto? Como esta resistencia de entrada es infinita, para acá no hay corriente, la corriente es 0. Entonces, esta corriente más o menos debe ser igual, idealmente, I1 idealmente debe ser aproximadamente igual a I2, ¿cierto? En ese orden de idea yo puedo decir lo siguiente, que B1 dividido entre R1 es igual a menos B0 o de salida dividido entre R2. ¿Sí? Si despejo, o bueno, si encuentro, bueno, la ganancia de amplificador, la ganancia de amplificador es igual al voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. Así se calcula la ganancia de un amplificador. Voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Yo puedo pasar, por ejemplo, este a multiplicar de este lado, lo puedo pasar a dividir, ¿sí? Entonces quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Como para no alargar el cuento, quedaría que VO, o sea, V de salida, dividido entre voltaje de entrada, debe ser igual a menos R2, ¿cierto? Que pasó aquí a multiplicar, dividido entre R1. Y de esta forma yo puedo encontrar la ganancia que va a tener mi amplificador en la salida, o sea, de acuerdo a los valores de tensión que yo estoy inyectando. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros también llamamos como ganancia del amplificador. ¿Sí? Entonces, ¿de quién va a depender esa ganancia? De los valores de R2 y R1. Entonces, supongamos un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo así inventado. Supongamos que R2 vale, por ejemplo, 100 ohmios. Vale 100 ohmios. Y R1 vale, por ejemplo, 10 ohmios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la ganancia? Sencillo. La ganancia, que también uno a veces le llama con la letra A, ganancia de voltaje, A sub B, sería igual a menos, para este amplificador nada más, ¿no? Para el inversor, a menos 100, ¿sí? Que sería R2, menos 100 dividido entre 10. O sea que la ganancia de tensión va a ser igual a menos 10.
¿Qué significa eso? Bueno, la ganancia no tiene unidades, ¿no? Alguien está intentando ingresar. Vamos a ver si le puedo dar ingreso. Así, señor, aquí está. La ganancia no tiene unidades, ¿ok? La ganancia no tiene unidades. ¿Qué significa que no tiene unidades? Es adimensional. Simplemente dice la ganancia es de 10. Entonces, si yo digo que la ganancia es de 10 en el circuito, teniendo R1, R2 de 100 ohmios y R1 de 10, lo que estoy diciendo es que si yo inyecto un voltio aquí en la entrada, en la salida debo tener aproximadamente ¿qué? 10 voltios. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa partecita ahí? Preguntas, señores, dudas. Los veo muy silenciosos. ¿Sí están ahí? Aquí estamos. Sí. Entonces veamos para él, pero veamos porque a mí me gusta probar esto. Esta partecita sí es bacana, porque aquí todo funciona. No es como cuando uno está trabajando con transistores que todo eso es un disparate, sino que hay muchas condiciones por cumplir. Entonces siempre eso forma un problemilla. Pero con los amplificadores personales todo fluye, todo funciona. No hay problema de cálculo, las fórmulas están establecidas. Todo eso es como está, eso va a funcionar. Voy a borrar esto, unas pruebitas que estaba haciendo con los muchachos de electricidad. Vamos a buscar aquí un OPAN, vamos a buscar cualquier OPAN, vamos a buscar uno menos el 741. Vamos a buscar aquí LM358, pues debe estar por ahí, está. Aquí está, hermano. Vamos a poner este y este es un OPAN. Entonces fíjense lo siguiente. Voy a conectar la resistencia como me aparecen allá. Voy a conectar los voltajes también. Él debe estar alimentado. Bueno, aquí hay un problema que el integrador está positivo arriba, negativo abajo. Hay que mirar cuáles son los terminales, cuál es el positivo y cuál es el negativo del integrado, o sea, cuál es el BCC y el menos BCC. ¿Y por qué? Porque eso sí hay que tenerlo en cuenta porque podemos cometer errores. Vamos a decir que aparece en construcción de device. No, creo que es. No, aquí no está. Bueno, podemos hacer algo muy sencillo y ir a la página del fabricante. Aquí está. Aquí miren, en esta opción de Proteus me aparece, digamos, cuáles son los terminales de entrada del amplificador. Entonces miren que aquí me dice que entrada, me imagino que este y más, el más será entrada inversora, este y menos, menos IP será entrada no inversora. Entonces están una en la 3 y la otra en la 2, una inversora. O sea, este terminal, por ejemplo, es una entrada no inversora, mientras que el terminal 2 es una entrada inversora. ¿Ok? Entonces, este es inversora, no inversora y este es inversora. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Y algo que quería encontrar era los BCC, o sea, dónde está el positivo, está el negativo. Aquí dice Power, dice el 8 es BCC y el terminal 4 es tierra, ¿cierto? Eso es lo que necesito. Y el output está, uno está en el 1 y el otro está en el 7. ¿Qué significa? Que este tiene dos operacionales internamente. ¿Sí? Entonces yo me puedo ir a la página, a internet por ahí, perdón, puedo ir a internet. Yo puedo ir a internet y averiguar un poco más sobre este integradito. Por ejemplo, LM358. LM358. Vamos a poner aquí datasheet. Vamos a ver si lo encontramos. Importante saber encontrar las hojas de datos de cada, digamos, dispositivo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí este para ver. Listo, aquí está. Aquí me dice cuál es el integral. Mira que vienen varias presentaciones. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, de tipo, esta no es montaje superficial. Estas sí son de montaje superficial. ¿Sí? O sea, vienen estas dos presentaciones.
montaje superficial y montaje no superficial. Fíjense aquí lo que estaba buscando los temas internamente, cómo está conformado y cuáles son los valores de los terminales de las tensiones. Y bueno, vamos a bajar un poco. En el datasheet encuentro que dice el 2 es una entrada no inversora, perdón, porque tiene el negativo, y el 3 es una entrada no inversora, mientras que el 1 es una output. ¿Okay? Y del otro lado tiene otro integrado que también está conformado por la 6, que es entrada inversora, la 5 es no inversora y la 7 es output. BSC, aquí dice BSC va en 8, o también puedo conectar BEE, es decir, un voltaje negativo acá, o también lo puedo conectar a tierra, depende de lo que yo quiera hacer o depende de lo que yo necesite. ¿Okay? Y ya aquí para abajo lo que viene son datos o información del amplificador, cuáles son los voltajes de entrada. ¿Sí? Aquí viene toda la información de este amplificador, cómo es su respuesta en frecuencia. O sea, aquí vamos a encontrar, mire, cómo conectarlo, ¿cierto? Conectarlo. Me dice que se puede conectar así, una sola fuente, o también me dice que se puede conectar con fuente dual, o sea, fuente dual, dos fuentes, una más voltaje VCC y un voltaje menos VCC o VEE también que le llaman. Me muestra cómo está conformado internamente, miren, bacano, cómo está ese integrado conformado internamente en su tema de configuración de transistores. Sí, el diagrama temático interno del integrado, o sea, aquí hay mucha información por ver. ¿Qué más? Bueno, aquí ya todo, por ejemplo, los valores de voltaje máximo en DC, ¿sí? Prácticamente son más 16 menos 16. Y otra cosa importante aquí, por ejemplo, dice que temperatura de distribución, vamos a decir que aparece la ganancia, es un valor muy importante la ganancia. Input de voltaje, o sea, averaje, temperatura, aparece la ganancia, está que no la veo. Input o sea, voltaje, averaje de temperatura, input o sea, corriente, averaje de temperatura, diferencia por voltaje. Bueno, nos muestra la ganancia ya. Bueno, aquí hay unas curvas digamos, de funcionamiento. Fíjense que, bueno, esta curva que está aquí es muy importante. Dice curva de ganancia en decibeles. Ok, la ganancia está en decibeles, toca mirar por ahí. Ganancias de decibeles versus frecuencia. Entonces, vean que estos dispositivos trabajan muy bien, ¿cierto? Trabajan muy bien en baja frecuencia. Cuando ya tú empiezas a aumentarle la frecuencia, y ellos se van convirtiendo en unos atenuadores de la señal, o sea, ya van reduciendo salidas. ¿Sí? Es decir, que si yo le inyecto una frecuencia muy alta, puedo en algún momento encontrar una salida de 0 voltios porque ya no responde a esa frecuencia. Aquí dice voltaje versus frecuencia. Fíjense, mire cómo va cambiando el voltaje de salida versus la frecuencia. Entonces, entre mayor es la frecuencia, más va a caer el voltaje de la salida. Importante ir mirando estas curvas, pero estaba buscando era el tema de la ganancia. Bueno, aquí me muestran algunas configuraciones. ¿Sí? Incluso me dicen más o menos, me dicen, por ejemplo, esta es la configuración de sumador. ¿Sí? Está sumando. Acá está esta es otra configuración, parece que es como un amplificador, pero aquí me dan unos datos, dice, bueno, no, perdón, aquí no es un amplificador, es un oscilador. ¿Sí? O sea, que está trabajando como un oscilador, tiene una frecuencia de oscilación de 1 kHz, me da indicaciones de cuál sería el valor de resistencia, el valor del capacitor para que pueda obtener la frecuencia que yo quiero. Entonces, fíjense, muchas aplicaciones. Aquí dice usando el LM358 como amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un amplificador que toma dos señales y calcula la diferencia entre ellas, y de acuerdo a esa diferencia ella hace una operación, bota una salida alta o bota una salida baja. Muy interesante el amplificador diferencial. Y también hay amplificadores de instrumentación. Bueno, aquí dice un filtro, miren.
usando como filtro. Un filtro, pero no me dice aquí de que será de 4 a de 4, sí, de cuarto orden parece. Sí, es un filtro de cuarto orden, se lo que vi, parece que dice aquí, sí. No, no. La verdad que no sé, simplemente me dice, entiendo que es un filtro, ¿no? Aquí dice Band Pass Output. No, Output. Me parece que es un filtro como de, bueno, lo que quiere decir más o menos como de 4 etapas, creo. Lo que entiendo aquí. Ya estaremos viendo un poco el tema de los filtros, que es muy interesante y muy bacano. Esto parece también que fueran otros filtros. Me da la impresión que son como filtros. Hay varias configuraciones para hacer filtros. Bueno, aquí está como generador de señales. Pero este que está acá, ¿qué será? Aquí, un filtro pasabandas, que se conoce como múltiple feedback. Este que está acá. También es un filtro, pero es pasabanda. Ya cuando le entremos al tema de los filtros, que es muy interesante, ustedes van a estar más contextualizados con este tema de los filtros. Listo, entonces veamos que este amplificador, le voy a enviar este datasheet para que lo tengan ahí bacano, que ustedes vayan revisando estas cositas, leyéndolo, mirando y aprendiendo. Voy a descargarlo por aquí para ver si me deja descargarlo, creo que sí. Aquí está descargado, vamos a descargarlo. Sí, lo voy a descargar. Me aparece la descarga. El código 02175. Listo, entonces volviendo acá, ahí descargó, se lo voy a pasar a ustedes al grupo. Ahorita se los paso al grupo. Listo, volviendo acá, este era el amplificador, ya lo tenemos aquí identificado. Esta es la entrada inversora. La inversora, sabemos que el terminal 4 era el negativo, el terminal 8 es el voltaje positivo. Yo voy a hacer algo que hacemos nosotros por general, rotamos el integrado de esta forma, porque se nos hace más familiar al original, ¿no? Porque él originalmente viene así. Fíjense que va el negativo arriba y el positivo abajo, ¿cierto? Entonces lo voy a rotar para que quede así, que el voltaje positivo arriba y el voltaje negativo abajo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a conectar esta resistencia. Voy a conectar el voltaje de fuente, no lo voy a conectar con esto, lo voy a conectar con los pinecitos estos. Aquí está. Vamos a conectar el voltaje de fuente aquí. Puedo conectarlo acá a tierra si quiero, o también lo puedo conectar a un voltaje menos VCC, ya eso lo decido yo. Y este también debe ir porque según la configuración, si es inversor, este debe ir a tierra, ¿no? También debe ir a tierra. Vamos a poner la tierrita por aquí y vamos a poner esa tierra. ¿Listo? ¿Y qué faltaría? ¿Qué faltaría según lo que... bueno, una resistencia por acá. Faltaría una resistencia por acá. Y que conecte con la salida. Listo. Vamos a poner aquí un voltaje más o menos más 12 voltios. Listo. Entonces, miren, aquí esto simplemente es un amplificador. Así como está, ya esto es un amplificador, básicamente. No tiene pierde. ¿Sí? Las dos resistencias son iguales. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo ahorita. Dijimos que aquí tenía una resistencia de 100 ohmios y aquí tenía una de 10. Eso es lo que dijimos, ¿verdad? O al revés. Perdón, esta era la de 100, R2 de 100 y R1 de 10. Corregimos de una vez. Y voy a inyectar una señal aquí, a través de una fuente. Voy a inyectar una señal aquí. Voy a inyectar una pequeña señal. Señal aquí. Un voltaje. Voy a aumentar aquí un voltaje. Dijimos que tiene una ganancia, así como tiene una ganancia de 10, ¿cierto? Entonces sería, vamos a poner aquí, vamos a poner un voltio para ver si salen los 10 voltios. Vamos a poner un voltio para ver si salen los 10 voltios. Listo. Si yo pongo un voltio aquí, como la ganancia aproximadamente es de 10, acá en la salida tienen que haber aproximadamente 10 voltios. Entonces vamos a usar un instrumento de medición para verificar eso. Estoy trabajando todo en DC, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo cuando inyectamos una señal de AC también hace la amplificación. Listo aquí. Y vamos a mandar este man acá a tierra.
Listo. Y voy a poner aquí también un voltímetro para medir la entrada. Lógicamente tiene que estar en 1. Y vamos a ponerle su respectiva tierra. Listo, ahí está. Listo, entonces de acuerdo a lo que yo he calculado, bueno, sí, R2 sobre R1, vamos a ver, vamos a confirmar, porque de pronto estamos cometiendo errores. De acuerdo a lo que me dice el libro, sí, bueno, R2 sobre R1, ahí está la ganancia igual a R2 sobre R1, no tiene pierde. Okay. ¿Por qué se llama inversor? Porque él lo que hace es convertir la señal. Si él es un inversor y yo estoy inyectando un voltio, él lo amplifica, claro que sí, de acuerdo a la ganancia que yo configuro en el circuito, pero me invierte el valor de la señal. O sea, no va a salir 10 voltios positivo, me va a salir menos 10 voltios. Es lo que quiero verificar ahora. Vamos a igualar esto aquí para que sea más decente. Ahí está. Listo, entonces vamos a simular para ver si esto funciona, si no funciona, si funciona. Me está diciendo que no modelo especificado, está botando un error, pero es por el tema del amplificador operacional. Vamos a quitarlo y vamos a poner otra vez para decir eso. ¿Qué pasaría ahí? El M358 está, vamos a invertirlo. No sé por qué, vamos a simularlo así para ver. No me sigue botando error. Bueno, voy a cambiar ese integrado y voy a poner otro. Está jugando una mala pasada. El M301 OPAN. Tiene mucho parapeto, vamos a buscar uno sencillito. No sé por qué no me funciona. Nada, lo 324. Y M741. Vamos a decir el 741 funciona. 741. Parece que ese 741. Vamos a ponerlo así como está. Y será. Sí, está por aquí. Vamos para. También será ni tampoco. Los primitivos. No lo pongo por aquí, no lo veo. Debe estar por aquí. Están todos los modelos primitivos. Y no lo está. Nada. Amplificadores análogo digital. Operación amplifier. Aquí está este. Igual operación. Pues este primero que no me está funcionando. Vamos a quitar este. Este. Y sale el mismo error. Bueno, este ya no botó el error por lo menos. Entonces vamos a conectarlo para ver. Y ahí salimos de la duda. Bueno, aquí me tocó echar un poco para arriba. Para el Z.
Listo, ahí está el hombre, vamos a ver si esto funciona. Me dice que tiene una ganancia de más 6. Bueno, vamos a hacer algo para ver. Vamos a meter voltaje. Está raro. Vamos a meter el voltaje negativo para ver el dual. Vamos a ver si así, sí. No me está saliendo cero porque se resta. Bueno, listo. Esto es porque yo estoy poniendo aquí una señal de C. Básicamente lo que estoy poniendo la entrada de una señal de C. Pero y él amplifica uno, aquí como está simétrico, se va a hacer a salida. O sea que sí hay que ponerlo a tierra ahí. Pero me está amplificando a 6, no me está amplificando donde yo lo esperaba. Eh, Se volteó tan, voltio 10, 110. Y vamos a poner aquí una resistencia de carga, para ver cómo nos va con la resistencia de carga. Sigue arrojando el 6. Sería que en este caso la ganancia está dando sería si estoy inyectando un voltio, está dando 6 voltios de salida. O sea, sería una ganancia de 6. Muy lejano a lo que yo calculé. Pero vamos a hacerlo con una señal de AC. De pronto esto se ve porque estoy trabajando con señales de corriente directa. Voy a quitar esta señal. Vamos a ver si con el osciloscopio no nos deja mal, como dice por ahí. Quitamos estas señales aquí y ponemos una señal de corriente alterna. Voy a quitar esto aquí porque ahora voy a usar el osciloscopio. Aunque también puedo usar el medidor de AC para no tener que usar el osciloscopio, porque hay un AC voltímetro. Bien, voy a usar primero el AC voltímetro y después me voy al osciloscopio en caso que no vea buenos resultados. Voy a usar aquí el AC voltímetro. Voy a conectar aquí. Bien, bien. Y vamos a inyectar una señal. Ahorita lo que voy a inyectar es una señal. Vamos a ver ahí que sale ahí. Saliendo un voltaje como si tuviera. Ok. Profesor, y sale positivo. Que es lo extraño. Que no debería. Que no sé, que me estoy equivocando, soy yo. Creo. Por el más, la entrada no inversora va a tierra, la señal va exacto, y aquí se hace la retroalimentación, positivo, negativo, salida, eso no tiene pierde. Hasta ahí todo bajo control, todo va bien, va bien, va bien. Entonces siempre está saliendo un voltaje. Bueno, vamos a inyectar una señal de AC para ver. El 8 es el
Ah, ¿será que ese es el error mío? Claro, yo creo que el 4 es negativo y el 8 es positivo. Ahí creo que ese es el problema que la estoy embarrando. Este sería 0 voltios aquí. Vamos a poner aquí 0 voltios. Y aquí, este sí sería, bueno, 0 voltios o también lo puedo enviar a tierra, ¿no? Y este sería, el otro lado sería el positivo. Ese es el error. Acuérdense que según el datasheet, el terminal 8 del integrado es el positivo y el terminal 4 es el negativo, ¿cierto? Entonces ahí está el error que estaba cometiendo. Estaba conectando las tensiones al revés. Y entonces vamos a poner aquí su respectivo voltaje positivo y aquí arriba le puse 0 voltios, o sea, como si fuera tierra. Aquí sí le voy a poner más, perdón, más 12 voltios. Así. Listo, vamos a ver cómo nos va ahora. Dice que está ganancia más 1.9. Bueno, vamos a quitar ese 0 de ahí, vamos a ponerlo. Vamos a poner este en tierra de una vez. Aquí. Y vamos a ponerlo por aquí. ¿Y qué pasa ahora? Lo mismo. Entra, bueno, aquí no hay señal de entrada. Lógicamente, como no hay señal de entrada, no está amplificando nada. Vamos ahora sí a poner nuevamente el voltio que le habíamos puesto aquí de señal de entrada para ver si lo amplifica bien. Y voltio. Aquí más un voltio. Peor, como dice el dicho, peor el manda ahora no ni amplifica. Entonces, estoy inyectando un voltio y me está saliendo 1.98. No sé si tiene que ver porque le puse una resistencia de salida. Vamos a quitar esa resistencia. Nada. Bueno, déjame verifico algo en el integrado. Puede ser que me esté equivocando con los terminales. Entonces aquí me dice input power B más es el 8, muy bien, B menos es el 4. Parece que este solamente trae B más y B menos, no trae voltaje de tierra. Y por acá me está diciendo que entrada no inversora es el 3, el 2 es inversora, salida es el 1 y el 7, muy bien. Igual aquí está de salida, la inversión, aquí está bien. Lo que de pronto me está fallando, no sé, puede ser, digamos acá, es el tema de que el voltaje del integrado debe ser dual. Así es el problema. Vamos a ponerle más, perdón, aquí sería menos 12. Listo. Bueno, aquí ahora mejoró un poco, pero no tanto como yo quiero. Tan, tan, tan. Vamos a dejarle la resistencia que tenía aquí de salida. Por aquí. Resistencia de salida. Vamos a ver cómo sigue. Dice que entra 1 voltio y salen 2,62. Supuestamente es lo que está amplificando. Pero lo extraño es que debería ser el valor negativo y está saliendo positivo. Voy a hacer algo para decir cuánto es por eso. Voy a aumentarle aquí a 100K, darle valores más altos para ver si cuánto es que estoy metiendo valores muy pequeños. Vamos a ver. Listo. Sí, bien. Ahí sí, fíjense que ahora sí mejoró. Claro, ¿qué pasaba? Que los valores de resistencia estaban demasiado pequeños. Entonces, lógicamente, al tener valores de resistencia muy pequeños en la entrada, en este,
En este valor estaban muy pequeños, lógicamente toda la señal de entrada se iba a tierra a través de esa resistencia. ¿Sí? Toda esta señal se iba a tierra a través de esta resistencia y para acá no estaba pasando corriente. Entonces, lógicamente eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Las resistencias de señal de entrada no pueden ser tan bajas porque van a atenuar la señal, la van a mandar a tierra. Lo ideal es que la señal pase para acá con valores de resistencia mucho más altos. Entonces, piense que estoy entrando un voltio al amplificador, ¿sí? Y está saliendo una señal de 10 voltios. Bueno, aquí hay un error, no sé si se dieron cuenta, los voltímetros son de AC, pero están viendo el DC. Ahora, aquí hay algo que no he podido observar es por qué no está invirtiendo. O sea, se supone que debería invertir la señal. Voy a suprimir este voltímetro porque es de AC y voy a suprimir este. O sea, se supone que la señal debe ser negativa, no positiva. Vamos a ver qué pasa si es que no está saliendo negativo, si que realmente qué pasó ahí. Nuevamente. Ahora sí. Claro, porque yo había puesto medidores de AC, no de DC. Únicamente de AC no van a medir los negativos ni positivos. Entonces, fíjense, estoy entrando un voltio y está saliendo 9.96, que es aproximadamente 10 veces lo que está entrando. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo multiplico o aumento este voltaje de 1 por 2? O sea, lo pongo 2 veces. Vamos a poner aquí 2 para ver. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? A ver, que están ahí expectantes. A ver, ¿qué creen que puede pasar si aumento ese voltaje? Van a salir menos 12 voltios. Exacto. La salida eso se conoce como una saturación de la salida. O sea, la salida se va a disparar y va a salir aproximadamente el voltaje de la alimentación, ¿ok? O un voltaje muy cercano. Entonces, vamos a ver qué tanto voltaje puede salir. ¿Sí? Sale más o menos 10 voltios, que es un voltaje más cercano a la alimentación. Lógicamente nunca va a salir el voltaje de la alimentación, pero recuerden que internamente hay una cantidad de componentes conectados. Este integrado internamente tiene una cantidad de elementos que ellos también generan pérdida de la señal. Pero fíjense que sale un voltaje máximo que es de 10. Es decir, por más voltaje que yo le agregue acá, siempre va a salir aquí 10 voltios. Yo le pongo aquí todo el voltaje que yo quiera, él siempre me va a botar en la salida. Le puedo poner aquí un 20, él va a tratar de botar en la salida siempre un valor muy cercano a 10 o no va a pasar de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene un límite de salida. O sea, la única forma que él se aumente esa salida es que yo aumente los valores por ejemplo, de la alimentación. Si yo pongo esto un valor de 18 voltios, por ejemplo, a 18 menos 18, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Que lógicamente ahora sí va a tener un poquito más de chance la señal en aumentar. Fíjense que aumentó, ¿cierto? Estoy conectando aquí una señal de 20 voltios. Espero que salgan, como está multiplicado por 10, yo esperaría que salieran 200, pero no. Va a salir el voltaje máximo o un valor muy cercano al voltaje máximo. En este caso sale 16 voltios, que es muy cercano a los 12. Pero fíjense algo muy importante, que el valor sale que invertido, o sea, sale negativo. Sale negativo. Muy bacano esto. Listo, veámoslo ahora con las señales, ¿no? Hay que quitar esto y poner en vez de eso señales de corriente, llamémoslo así, corriente alterna. En este caso, vamos a poner aquí me pidió algo y me sale un error, no, se cerró. Se llamaba Proteus. Vamos a ver qué pasó. No me dejó guardar nada. Bueno, menos mal que se guardó. Vamos a ahí. Listo, entonces vamos a quitar esto y voy a poner unas señales de corriente alterna para ver cómo era el comportamiento del dispositivo. Entonces, quedé por aquí. Bueno, voy a aprovechar a conectar el osciloscopio aquí, que voy a necesitar. Quédate quieto aquí. Y vamos a conectar unas señales vamos a conectar esta señal senoidal. Dale valores.
una señal seno, vamos a poner una amplitud de 1 para ver qué pasa, hasta cuándo lo amplifica. Voy a poner una frecuencia de 100. Y bueno, hasta aquí ya vamos a ver quieto. Fase, grado de la fase, no tiene. Volt, no. Vamos a verlo hasta ahí. Y vamos a ver qué pasa en la salida, ¿ok? Vamos a ver qué pasa en la entrada. Sí, con esta terminal de osciloscopio, o sea, qué está pasando cuando la señal entra. Y también vamos a ver qué pasa en la salida. ¿Qué pasa con la señal? Si está amplificando o si no está amplificando. Listo, observamos aquí, si no estoy mal, la amarilla es la entrada y la azul es la salida. Vamos a ganarle aquí, a quitarle aquí tiempo. ¿Sí? Voy a hacer que esta señal de azul baje un poco más. ¿Sí? Porque la voy a aumentar el valor. Y voy a hacer que la señal amarilla también baje un poco. Bueno, aquí podemos dejar aquí, voy a aumentar el valor. Bueno, este es un osciloscopio digital. Voy a ponerlo aquí en 1. Voy a ponerlo en 1 y vamos a revisar. Estoy intentando entrar, pero no me deja, no sé si ya puedo entrar. Bueno, vamos a revisar cuántos cuadritos tiene la señal. Esta amarilla. Voy a ubicarla aquí en el borde. Y estoy observando que tiene más o menos 1, 2 cuadritos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que esa señal tiene aproximadamente voltaje pico a pico, tiene 2 voltios pico a pico, porque cada cuadro, de acuerdo a mi osciloscopio, cada cuadro me representa un voltio, ¿cierto? Entonces, si ella cobija 2 cuadritos, ya tiene 2 voltios. Yo puedo verlo a través de unos cursores que están por aquí. Y aquí me dice 1 voltio arriba y menos 1 voltio abajo. O sea que esta señal de pico a pico tiene más o menos 1 voltio. Perdón, de pico a pico tiene más o menos 2 voltios. Y de 0 voltio hasta el extremo mayor tiene 1 voltio. Entonces, ¿qué significa? Que la señal que yo espero que salga tiene que ser aproximadamente de 10 voltios pico y de 20 voltios pico a pico. Es decir, de extremo a extremo, de punto a punto, debe haber 20 voltios y de la mitad de la señal hasta el extremo debe haber 10 voltios en la señal de salida. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Ponemos el cursor aquí, aquí está 10 voltios, sí señor, 10 voltios. Y si bajo hasta acá, me dice que hay menos 10 voltios. ¿Sí? Entonces, voltaje de pico a pico serían 20 voltios y voltaje de pico es la mitad del voltaje de pico a pico, que serían 10 voltios. Entonces, fíjense que este amplificador está entrando una señal de 10 voltios y está saliendo una salida de, perdón, está entrando una señal de 1 voltio pico y está saliendo una salida de 10 voltios pico. Y también puedo decir que está entrando una señal de 2 voltios pico a pico y está saliendo una salida de 20 voltios pico a pico. Esto prácticamente es un amplificador de esa señal. Él está amplificando esa señal. Quiero ver algo o que aprecien algo muy importante aquí. Bueno, está amplificando la señal y estamos dándonos cuenta que la ganancia es de 10, ¿no? O sea, está multiplicando las 10 veces más. Listo, veamos a ver qué pasa cuando yo le bajo el voltaje. Por ejemplo, ahorita yo lo tenía, bueno, se me borró, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa cuando yo bajo el voltaje, qué significa. Fíjense que en este momento la señal, voy a cerrar, en este momento la señal no se está recortando, ¿no? La señal así como está no se está recortando. Voy a aumentar la amplitud a 2. Bueno, a 2. Vamos a ponerla en 2 para ver qué pasa. Ahí. Si se recorta o no se recorta la señal. Fíjense, miren lo que está pasando ahora con la señal de salida. Como el voltaje de entrada es mayor, al multiplicarlo por 10, estoy multiplicando 2 voltios pico por 10, eso me da 20 voltios pico. Claro, ya ese amplificador no tiene esa capacidad para amplificar una señal de entrada de 20 voltios pico. A él le tocaría en ese caso o disminuir la señal de entrada para que se funcione el amplificador en óptimas condiciones. Sí, esa es, digamos, la solución. Sí, ¿por qué? Porque si yo dejo esa señal alta, en la salida voy a tener una señal recortada. Si esto es música, audio, esto va a ser una distorsión del sonido. Porque está entrando en saturación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Instructor, un uso que tenga ese aparato. El amplificador presencial tiene muchos usos, muchos. Por ejemplo, en música,
el tema de musical, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, como para mezclar audio. Tú puedes usar el amplificador operacional para hacer un mezclador de audio, para hacer un preamplificador de tono, es decir, un preamplificador donde tú puedas controlar los medios, los bajos, los brillos, para hacer también pasabandas, o sea, lo que llaman unos ecualizadores, o sea, un dispositivo que permite ecualizar el sonido. O sea, en amplificadores profesionales de música tienen mucho que hacer. También sirven para hacer operaciones matemáticas análogas. También sirven para hacer osciladores, es decir, generadores de onda cuadrada, triangular o senoidal. Sirven para amplificar audio, señales de audio para que sea más audible. O sea, tienen una serie de amplificaciones. Por ejemplo, hay amplificadores operacionales que se usan exclusivamente en el tema de la medicina, en el tema de toma de señales del organismo, ¿sí? Que son los amplificadores que llaman amplificadores de instrumentación, que llaman INA. O sea, bueno, es un amplificador de instrumentación. Ese amplificador de instrumentación, digamos, me permite amplificar señales muy pequeñas como las que puede emitir un músculo. ¿Sí? Son las señales que emite un músculo, son señales eléctricas que están ahí, pero son muy pequeñas. El INA me permite amplificar eso a valores muy altos, muy grandes, con una pérdida muy pequeña. Entonces, ¿los amplificadores operacionales tienen aplicaciones? Sí, claro que sí, muchas aplicaciones, tienen muchas aplicaciones. No sé si eso responde tu duda. Otra aplicación es solo el desarrollo de filtros activos. Él permite hacer filtros activos. Muy bacano esa aplicación. ¿Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Seguro? Instructor, tengo una pregunta. Esa resistencia R2 que nosotros miramos, ¿ahí eso es interno o ella es externa? Esa es externa, me toca conectarla a mí para que pueda funcionar el dispositivo. Me toca a mí conectarla tanto R1 como R2, me toca conectarlas a mí para que funcione el dispositivo. ¿Ok? Básicamente los pines 4 y 8 son alimentación, el 2, el 3 son señales. Sí, señor. El 2 y el 3 son señales. El 3 va a tierra directamente en esta configuración, ¿no? Porque hay otras configuraciones que vamos a ver. Pero en esta configuración el 3 va a tierra. ¿Sí? Y la señal entra por el 2. A través de una resistencia, lógicamente, ¿no? A él no le puede entrar una señal por tierra, obviamente, porque son 0 voltios, no va a amplificar nada. En esta configuración, no. Hay otra configuración que sí le entra señal por el terminal 3. Ah, bueno, algo que no les he dicho, bueno, sí se los comenté, pero no lo analizamos, es la parte de cómo él invierte o desfasa la señal. No sé si se dieron cuenta, voy a volver otra vez a un voltio porque se den cuenta de lo siguiente. Miren que la señal, voy a ponerla una arriba de la otra. Miren el desfase. Si ven que es el desfase, voy a ponerlos todas que queden iguales. ¿Qué significa desfase? Que miren que la señal ahí. La está invirtiendo. Exacto, la está invirtiendo. Mira que la señal amarilla, mientras está arriba, el azul está abajo. O sea que la señal sale invertida de acuerdo a lo que yo estoy introduciendo. Si yo introduzco la señal, ella lo que hace es invertir la señal. Bueno, este dispositivo así de sencillo como ustedes lo ven, lo usan mucho hay unas tarjeticas que vienen para las pantallas de los televisores, se llama inverter, se conoce como inverter y es generar un voltaje muy alto, es a través de un amplificador. Personas que ya usan. Recuerdo, bueno, cuando estaba estudiando, algunos amigos que se dedicaban a reparar televisores y computadoras también. Ellos a veces, por salir del paso, usaban un amplificador operacional para resolver el tema del backlight de las computadoras, de los televisores o de los monitores, porque de esa forma tan sencilla se puede resolver ese problema.
Se daña la tarjetita, lo que hacían era montar un amplificador operacional, lo ponían como inversor y con eso resolvían el problema. Listo. Otra pregunta por ahí. Dudas, comentarios. O sea, por ese pin 2 instructor también pueden entrar una señal negativa y la amplifica. Sí, claro, te la invierte. Exacto, sí, señor. Podemos hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Quitamos esto aquí. Estamos en el osciloscopio para probar. Claro que sí. Tú puedes aquí inyectar una señal negativa. Por ejemplo, ponemos aquí power, una señal negativa aquí. Vamos a poner una señal negativa menos voltio, por ejemplo. Voltio. Listo, entonces vamos a poner un medidor de C, porque fácilmente lo que va a salir ahí es una tensión de C. Listo, y está conectado, voltaje entrada menos un voltio, vamos a ver si eso sale positivo o no sale positivo. No hace nada ahí. Aquí está, fíjense que la salida ahora me está saliendo con más 10 voltios, significa que el voltaje negativo me lo invirtió ahora positivo. Claro, ahí. Preguntas hasta ahí, dudas, comentarios. Entonces, si no hay más dudas, no hay más comentarios, vamos a dar, digamos, por entendido de que conocemos ya que es un amplificador operacional, que es un inversor en este caso, cuáles son las terminales de todos los amplificadores operacionales. También vimos un datasheet, una hoja de datos de un amplificador operacional para mirar algunas características como los voltajes, las tensiones, las frecuencias, que son muy importantes. Nos dimos cuenta que a alta frecuencia los operacionales fallan, o sea, no tienen la misma capacidad de respuesta, transistor, o sea que los transistores permiten trabajar a mayores frecuencias. Por eso es que los transistores muchos se usan para sistemas de radio, de televisión y radio, porque ellos permiten trabajar con frecuencias superiores, incluso el orden de los megaohms. O también hacer generadores internos con ellos con el orden de los megaohms. ¿Sí? Entonces, perdón, estamos hablando del orden de los megahertz. Ok, una unidad medida. O sea, los transistores permiten trabajar incluso frecuencias en el orden de los gigahertz. O sea, frecuencias muy altas. Mientras que un amplificador operacional, lo vimos ahorita en la hoja de datos, ya cuando está por ahí en 100K, 100 kHz, por ahí arriba, o sea, ya le empieza a atenuar la señal mucho, empieza a perder. ¿Sí? Entonces, podemos hacer aquí un experimento sencillo. Vamos a volver a ver cómo está ahorita. Simplemente para ver la señal que tenía aquí, eso. Y voy a aumentar la frecuencia, poner aquí está en 100 Hz, vamos a ponerla en 1000, en 100.000, para ver cómo se ve. Si sigue amplificando igual o si amplifica menos. Por eso con los osciloscopios se quemó ahora. Ahí está. Miren qué pasó. Vamos a ver si las señales. Ahí están las señales. Siguen siendo invertidas. Sí, una está invertida con respecto a la otra. Voy a aumentar un poquito más el azul. Pero miren que el azul ya no es una señal de onda cuadrada. Miren qué está pasando. Voy a ponerla a la misma escala. Voy a poner aquí en 1 y este en 1. Mire. Las dos están en la misma escala. Si se dan cuenta, las dos están en la misma escala. Están en 1 y 1. Miren que hay amplificación o no hay amplificación. Sí, señor, pero eso No hay. No hay. No hay amplificación porque las dos señales están siendo leídas con la misma escala de medición y están iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué Estás un significa? poco desfasado. Está un poco desfasado, no como antes, pero fíjense que la señal de entrada está saliendo casi igual en la salida, pero sale como una forma de onda como si fuera un triángulo. Sale triangular. Pero observemos que no hay amplificación.
sea, si las dos están en la misma escala, voy a bajarle aquí la frecuencia a donde estaba. Ahí está en 100K, voy a ponerle 100. Ahí la señal azul debería verse mucho más grande que la señal. Ahí está, miren, se lo ven. La señal azul debería verse 10 veces mayor. Mira que ahora sí, porque le bajé la frecuencia. Pero yo cuando le aumento la frecuencia a un valor muy alto, claro, él atenúa la señal, lo empieza a dañar. Vamos a ponerle un giga, a ver. Aquí está en un giga, perdón, un megahertz. Gigahertz es mucho más arriba. Ahora para salir por la simulación. Ese como que no alcanzó a simular, se bloqueó. Listo, lo más probable es que sí, se bloqueó el software. Claro, él se bloquea porque la frecuencia está muy alta, después todo el integrador, el sistema no soporta esa frecuencia. Y no tiene más respuesta si no bloquea todo el programa. Ah, bueno, y ahí arrancó. Fíjense que sin necesidad de hacer mucho análisis, ustedes observan que la señal azul se ve mucho más pequeña que la amarilla. Ahí está. La amarilla es la entrada, sigue conservando sus valores normales, 1 voltio, mientras que el azul es la salida, o sea, tiene un valor de 10 milivoltios. O sea, está siendo muy atenuada. O sea, y en este caso está siendo dividida por 10. O sea, está entrando 1 voltio, pero está saliendo 10 milivoltios por 10, no, por más todavía, por 100. No sé. O sea, está siendo atenuada en vez de amplificar. Eso pasa por la respuesta de frecuencia de los dispositivos, porque el transistor tiene mucho más, digamos, capacidad a la respuesta de la frecuencia, mientras que el amplificador personal trabaja con frecuencia un poco mejor. Listo, muchachos, eso era lo que por hoy les quería mostrar. No sé si tienen preguntas, comentarios, a nivel importante, que ya interesante que aprender en esto. O sea, la idea es que todos adquieran el conocimiento y puedan, digamos, fortalecer, incluso empezar a ofrecer soluciones basadas en lo, digamos, cada uno de los dispositivos que conocemos. Entonces, muchachos, esto es lo que quería mostrarles por hoy de amplificadores. Vamos a seguir hablando de amplificadores operacionales porque hay muchas telas por cortar. Vienen, por ejemplo, los sumadores, los mezcladores de señal, ¿qué otra cosa? El seguidor de señal, o sea, tienen una serie de aplicaciones que tienen el amplificador operacional que son muy útiles para nuestro desarrollo cognitivo y para resolver cualquier problema que se nos presente. Listo, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Listo. Bueno, entonces, señores, no siendo más, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Y entonces nos estaremos viendo la otra semana. El mismo horario, el mismo canal. Posiblemente la otra semana pueda que ruede el horario. Lo que pasa es que como entraron unos instructores en otras fichas, para que ellos pudieran, digamos, trabajar con ustedes, bueno, con estos grupos y con otros grupos, a mí me ha tocado hacer una serie de movimientos de mi horario para que ellos se puedan acomodar. Porque como ellos, a diferencia de uno maneja pocas fichas, 3, 4, ellos manejan todas las fichas. A veces a ellos les queda difícil como que acomodar el horario, entonces viene y va cediendo para que ellos puedan trabajar. Entonces, de pronto la próxima semana, mirando cómo está la cosa, me toca moverme, posiblemente al día martes. Entonces, estamos en contacto, cualquier cosa yo les aviso. Y bueno, muchachos, les deseo a todos una feliz noche. Que todos que descansen y que pasen una noche. Profe, una pregunta, por favor. Listo, adelante con la pregunta. Disculpe, lo que pasa, bueno, saliéndonos un poquito del tema, lo que pasa es que había un trabajo que se tiene que seguir hoy hasta las 6:15 de la tarde. ¿Por eso con quién instructora es? ¿Con qué instructora es? Henry Guzmán. Ya, ¿con qué instructor? No lo recuerdo, espérenme un tantito. ¿Cómo se llama el instructor?
Dame un tantito, profe. Bueno, de todos modos, escribe al grupo, Dígame. escríbele al profesor directamente en el grupo de WhatsApp, que él debe estar ahí, si es el de matemática o la Ok, instructora directamente de comunicaciones. Entonces escríbale, profe, por favor, ayúdenme con el comunicación. espacio. Comunicación. Exacto, escríbale ahí en el grupo y yo cualquier cosa, si ella no responde, le escribo al interno, Jenny, dale un poquito más de espacio a los muchachos para que ellos carguen su actividad. Muchas gracias. No se preocupe, que yo siempre estoy dispuesto ahí para que ustedes puedan entregar sus actividades, ¿vale? Muy amable, profe. Feliz Listo, noche. muchachos, que tengan una feliz noche, que descansen. Eso, muchas bendiciones a todos. Hasta luego. Hasta luego.